Hola, les estoy dando las muy buenas tardes. Qué suerte que están ustedes acompañándonos. Eso significa que, al igual que el invitado que tengo en la tarde de hoy, ustedes son una de esas personas que seguramente van a ver cualquier otro espectáculo menos fútbol. Y claro, porque casi todos los canales a esta hora están transmitiendo fútbol, o están en el debate, o están en el comentario, o están viendo qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Por eso yo he optado por no hablar nada de fútbol, ¿verdad? Porque si no es todo igualito. Perfecto. Por eso te invité a ti. No, Gracias. mentira. Te invité a ti, Alfredo Goldstein. Lo invité porque, mire, lo conozco hace muchísimos años. Fue un invitado bastante periódico de mi ciclo de Punto Final, y de ahí lo conocí. No solo lo conocí, aprendí a... No solamente lo conocí como director de teatro, quise decir, aprendí a conocerle otros aspectos de su personalidad. Y de ahí parte la enorme admiración que tengo por Alfredo Goldstein, por su trayectoria, por sus trabajos, por su opinión. Así muchas veces no coincidamos. Realmente lo admiro porque es un hombre inteligentísimo, que afortunadamente ha sido reconocido por sus pares, por los directores, por otros actores y no solamente por gente de este país. Pero voy a confesarles, antes de empezar a hacer esta charla con Alfredo Goldstein, que acabo de ver el último espectáculo, o sea, el espectáculo que está hoy día en cartelera en el Teatro Circular, Calígula, y francamente, con todo el respeto que le tengo a las otras muestras que se están dando de teatro, mire, hace tiempo que no veía un espectáculo tan maravilloso. Mire que él sabe que en mí hay determinadas escenas, determinados lenguajes que en más de una ocasión me he resistido a ver alguna obra de él. Sin embargo, en esta, bueno, la voy a ir a ver otra vez. La voy a ir a ver otra vez, porque si bien algunas cosas me podrían haber resultado procas, creo que es un espectáculo brillante, se los recomiendo especialmente. Se llama Calígula, tiene que ver con el famoso emperador, del que ahora después vamos a hablar. Pero le quiero decir que como espectáculo teatral, como más allá de coincidencias o no con algunas cosas, la luz, la música, la actuación de los que están en escena, la plasticidad que demuestran, el lenguaje, esta versión de Albert Camus, tan bien adaptada, en donde se ve la mano de un director. Pocas veces ustedes me habrán visto, antes de hacer una nota, hablar tantas maravillas. Tampoco, no es porque él esté acá, es porque yo les quiero dar mi impresión y recomendárselas especialmente. Bueno, sin duda va a ser reconocido como uno de los espectáculos del año, si no el mejor, porque no he visto otros, no me quiero anticipar. Pero francamente, incluso para la gente que no está acostumbrada a ir al teatro, yo los invitaría para que vean lo que es una muestra realmente en donde todos los aspectos han sido cuidados. Creo que nombré la luz, creo que nombré la música, los actores, la expresividad plástica, la ambientación. Bueno, todo se hace con la batuta de este señor que se llama Alfredo Goldstein y que ahora va a hablar, porque hablar no le cuesta, y además va a explicar para aquellas personas que vieron la obra, pero fundamentalmente para los que no vieron la obra y dicen, ay, Calígula, nos viene a hablar de un emperador, vaya a saber de cuántos siglos hace, ¿no? Bueno, un placer, pero demasiadas palabras elogiosas para mí y para el espectáculo. Que se lo merecen, francamente. Creo que es un espectáculo que puede provocar polémicas, que puede provocar algún rechazo por determinadas cosas, pero creo que es un espectáculo con mucha solidez estética y que además habla de una actualidad demasiado cercana y demasiado peligrosa, por más que sea un emperador de los principios del Imperio Romano, ¿no? ¿El tercer emperador? Fue el tercer emperador, o sea que todo el mundo estaba esperando que él fuera un gran emperador. Asumió muy joven, pero
era la esperanza de Roma, ¿no? Sí. Y ser la esperanza de Roma en aquel momento era ser la esperanza del mundo. Claro. Era el mundo conocido. Ajá. Y en determinado momento se produce un crack en su vida, lo que imagina Camus y lo que sale de las historias romanas, ¿no? Porque esta obra de Albert Camus está inspirada en un libro de Suetonio, de un romano que se llama Vida a los 12 Césares, y allí aparentemente una relación incestuosa que él tenía con su hermana Drusila, la muerte de Drusila provoca ese cambio en él y que le da vuelta a una cantidad de cosas, ¿no? Pero creo que no es solamente por eso. Yo creo que él, que además tenía relaciones incestuosas con todas sus hermanas, que además después tuvo hijos con sus hermanas, que prostituyó a sus hermanas, o sea, una criatura encantadora, no, terrible, terrible de por sí, llegó en un determinado momento en que se vio dueño de todo, y es como uno a veces se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Y ahora hay que desear lo que no se puede desear. Hay que desear lo imposible, hay que alcanzar lo que llamaríamos la gran naturaleza, ¿no? El universo al que todo hombre aspira y nunca puede llegar a tener. En este caso la luna. La luna. Pero la luna es un poco un símbolo, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno cree en un Dios, se inventa el Dios que quiere porque ese Dios tiene y hace lo que uno no puede hacer ni tener. Exacto. Mucha gente dijo que él era un loco. Y yo leyendo justamente lo que tú escribiste aquí en el programa, me gustaría que explicaras por qué no lo consideraste un loco y qué atributos, qué características sí le Yo creo que la locura, si nosotros aceptamos que Calígula era un loco o un loquito suelto, como podría llamársele, las cosas no serían tan terribles. Porque el loco sí, por su irracionalidad, puede llevar a determinadas acciones. Acá es un hombre que lo hace todo con su control, que lo hace todo con su conciencia, que arma su gran puesta en escena, arma el mundo que lo rodea como una gran puesta en escena, donde él es el director, obviamente, y arma hasta su propia destrucción a través de la obra. Entonces, yo lo veo, en ese sentido, me siento muy cerca de un autor que fue muy polémico y muy maldito, que fue el Marqués de Sade, por ejemplo, que en sus obras plantea toda una temática sexual muy fuerte y que en sus obras plantea esa temática sexual como si fuera una gran puesta en escena, ¿no? Fría, calculadora, racional, como era propia del siglo XVIII en el caso de Marqués de Sade, pero en el caso de Calígula también, porque además los latinos son muy racionales. Los romanos son muy racionales, por algo inventan el derecho, por algo la lengua latina es una lengua mucho más dura que la lengua griega, ¿no? Hay una cantidad de cosas que los diferencian de los griegos, que son mucho más abiertos, más poéticos, más líricos. Estos no, los romanos son mucho más duros, más directos, y creo que Calígula, una vez que tiene todo lo que puede tener en la tierra, una vez que pasó por el amor, por el sexo, por el dominio de sus tierras, por el ejército, por todo, bueno, se encuentra con que está vacío, se encuentra con que no tiene nada que tener, ¿no? E incluso hay un momento que uno de los personajes, que es un amante esclavo, que es Escipión, le dice que es un tirano, ¿no? Y él dice, un tirano es el que da todo, sacrifica al pueblo por sus ideas. Yo no tengo ideas. Él decide, de alguna manera, hacer lo que quiere, ser libre, y esa libertad le genera la destrucción de los demás, ¿no? La destrucción de los demás lleva a su propia destrucción, dice Camus. Pero él disfruta con la destrucción. Yo creo que hay un goce en eso, ¿no? Un poco como le pasa a Macbeth de Shakespeare. Yo hace unos años vi una versión de Macbeth de Ariane Mouchkine en París, que es una de las grandes maestras del siglo XX y todavía del siglo XXI, y convertía a Macbeth no en aquel héroe oscuro, aquel asesino oscuro, sino un hombre que se divertía terriblemente con sus asesinatos. Era un asesino serial que se reía de sus propios muertos hasta que le llegaba, entre comillas, el bosque de Birnam, y ahí la cosa se le ponía negra y la tragedia llegaba. Entonces, me parece que también este Calígula tiene un poco de eso, burlarse de los demás. Hay un momento que él dice, me van a destruir aquellos de los cuales me burlé. Todo el tiempo. Él se burla de su mundo, del mundo que lo rodea, de los patricios, que son como estos aristócratas de hoy, o son como los diputados, o como los senadores, o como la gente que rodea los gobiernos de hoy. ¿Hay similitudes
con muchos de los actos y actitudes, ¿sí?, de la gente que hoy está manejando el poder. Obviamente, ¿no? Calígula fue escrita en 1938. O sea, obviamente ya, estaba ascendiendo muy fuerte Hitler, ya había ascendido, sí. Estaba pronta la Segunda Guerra, la destrucción masiva estaba en marcha, y por lo tanto creo que Camus la escribe con ese toque, intuyendo que lo que va a pasar va a ser terrible. Cuando la estrena en el 45 ya pasó lo terrible, aunque nunca pasa del todo lo terrible, y fue más de lo que uno pensaba. No seas premonitorio. No, pero nunca, o sea, él creo que fue más de lo que pudo haber pensado. Y evidentemente en Calígula, en el 45, resonó como lo que recién había sucedido en la Europa del momento. La estrenó nada menos que Gerard Philippe, una de las grandes figuras del teatro, y después fue hecha por grandes actores a través de las épocas en distintos países. Pero hoy creo que Calígula tiene una intención extremadamente cercana a nosotros. Creo que hay muchos Calígulas rondando cerca, y no estoy hablando ni de Estados Unidos, ni de Corea del Norte, bueno, que de también, Estados Unidos podría ser la alusión que uno pero hace creo que tenemos muchos caligulitas, directa, ¿no? por acá cerca, ¿También? Hasta en nuestro país, que les encantaría apretar un botón y destruir, o que les encantaría ver la destrucción de todos a su paso. No lo dicen, no lo hacen. Un poco como decía Baudelaire, quizás porque el alma no es bastante atrevida. Tan escéptico, tan escéptico. No digo que sean todos, pero... Tu mirada hasta yo creo a que estamos en un mundo a determinados grupos. Estamos en un mundo en el que el poder seduce de tal manera que destruye a la gente, ¿no? Yo he visto cantidad de gente, lo veo hasta dentro del medio educativo, ¿no? Que en determinados ámbitos han sido excelentes y cuando tienen algún grado de poder mayor, las cosas cambian, se modifican. La seducción de ser poderoso dentro de lo que nosotros podemos llamar incluso pequeños poderes, ¿no? Sí, no. Porque al lado de Calígula, ¿qué claro. es un poder dentro irrisorio. de determinados Incluso ámbitos? Irrisorios al lado de los poderes de quienes detentan Un poder esas jerarquías en el mundo, que ¿no? le hacía ver que podía igualarse a un dios, ¿no? Hoy eliminé la rivalidad de los dioses, dice en determinado momento, ¿no? Porque ¿qué tiene que tener un dios para que yo quiera parecerme a él? Dios mío, ¿no? ¿no? Esa visión que Camus tenía con una agudeza impresionante, sigue siendo hoy de una presencia, de una vigencia, de una advertencia muy importante, porque si los Calígulas no están cerca, pueden estar cerca. Entonces creo que tenemos que estar avisados de que esos Calígulas pueden estar cerca. Él cuando Ahí es cuando el teatro cumpliría con realmente su verdadero objetivo, ¿no? De abrir cabezas, exacto. De hacer Yo pensar. creo un poco como Brecht, que él, por supuesto, decía que primero el teatro tenía que ser entretenido. Claro, si no era entretenido no servía. No. Entretenido, dos posturas tuve. Y eso porque me duele la columna. Si no hubiera quedado así, porque quedé choqueada de ver. Tiene que ser entretenido, ¿no? Está más que entretenido, así igual que el cine, igual que todo lo demás. Claro. Pero tiene que mover algo, tiene que resultarnos algo, tiene que pasar algo en nosotros, para bien, para mal, nos tiene que enojar, nos tiene que alegrar, nos tiene que pasar algo, nos tiene que entristecer, tenemos que llorar, tenemos que reír, pero algo nos tiene que pasar. Tiene que y ser alguna modificación, ¿no? Que salgamos y que podamos que no salgamos iguales. Opiniones. Es evidente que el teatro va a ser elitista hasta que vuelvan los griegos, quizás, y puedan volver a ser tan popular como en la época griega. Pasa que en la época griega estaba muy unido a la religión, entonces era otra cosa. Pero el teatro de por sí es elitista en sí, y no va a ser la gran revolución social. Pero con que haga una pequeña revolución en la cabeza de alguien, y que alguien se ponga a pensar que esto puede pasarnos en algún momento, o algo parecido a esto puede pasarnos, yo creo que ya cumplimos. Por eso creo que es una obra que es importante que el teatro independiente haga, que un teatro como el Circular se haya animado a hacerla, porque es una responsabilidad social. Sí, o sea, estábamos varias propuestas ahí en discusión. Sí. Es una obra que evidentemente a todo director le encanta hacer, o sea, porque es un personaje fascinante. Animar, ¿no? Claro, porque además primero hay que empezar a reversionar el texto, porque el texto tal como fue escrito en el 38 no se podía. Era una época en la que la filosofía y el teatro estaban muy unidos, Sartre, Camus, ¿no? Que eran los grandes representantes. Y de alguna manera el espectador tiene otro ritmo, otra espera, otro tempo, acepta otro tipo de
de teatro. Y yo creo que acá reforzamos todo lo que sea la acción dramática, Sí. sin dejar de lado los elementos filosóficos centrales de la obra de Camus, ¿no? La idea del absurdo, la idea de sentirse de más en el mundo, como él dice, en los hombres se mueren y no son felices. Entonces yo voy a hacer que los hombres sean felices, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de destruir todo a su paso? O sea, ¿vale la pena que se logre esa felicidad? ¿Y se alcanza esa felicidad de esa manera? ¿No tendremos que buscar la felicidad por otro lado? Eso es un poco lo que nos preguntamos una vez que estudiamos, vemos y ponemos en escena Calígula. Y cuando ofreciste hacer esta obra a la gente del Teatro Circular, ¿ya tenías a Moré en la cabeza como protagonista? Y sí, yo creo que es un actor que primero que ha crecido mucho en los últimos tiempos, que ha modificado además sus formas de trabajo personales, él es un hombre muy apegado a la cercanía, a lo inmediato, a un decir muy cotidiano. Yo quería que la obra tuviera cotidianidad, porque creo que en el lenguaje cotidiano, en la adaptación está eso, pero además creo que cuanto más cerca sintamos a nivel del lenguaje, a nivel del decir, mejor va a ser lo que va a captar el espectador. Y él tenía esa posibilidad de la versatilidad, ¿no? De pasar de la burla al llanto, a la risa, a la pena, a la violencia, a la destrucción, a la ternura, porque nunca un personaje de esta categoría, ¿no? Tan terrible, tan cruel, tan despiadado, deja de tener algún instante de ternura. O sea, yo creo que es la única manera de concebir un ser humano como debe ser. Aún los personajes más feroces tienen su instante de ternura. Y creo que Calígula lo tiene. Y tratamos de que lo tuviera y de sentirse desvalido también en algún momento, de no saber qué hacer, frente a un Escipión, ¿no? Sí, al cual ama y no puede evitar ese amor. Él hace silencio a veces. Sí. Hay desprecio en algún momento, hay amor, hay atracción, hay seducción, pero a veces se calla, a veces no sabe cómo reaccionar. Y creo que en ese no saber cómo reaccionar... Ahí es donde sale, ¿no? Exacto, esa parte oculta, ¿no? Por cierto. O hacia Cesoña, su antigua amante, que es la que conserva. Paola Bendito, la única mujer que está trabajando, bendita por lo menos... sea, en ese elenco masculino. En ese elenco, la única mujer que está brillante. Y si bien todo el elenco es muy parejo, este muchacho que hace de Escipión, que me decía que es uno de sus primeros trabajos, que pertenece a la escuela, ¿no? A los Agustín cursos. Vecchio es un egresado de la escuela, junto con otros dos, Sebastián Martinelli y Nacho Esteves. Son los tres egresados que hicieron este espectáculo, ¿no? Más el resto del elenco, ¿no? Guillermo Robales, está Gustavo Bianchi, está Oliver Luzardo, o sea, hay un elenco renovado. Hay un elenco importante. Son 9 actores en escena, Claudio Castro, y todos de alguna manera tratan de amalgamar un estilo que es muy difícil de hacer, ¿no? Acercar un texto clásico cotidianamente, con la violencia que el texto tiene, una violencia que es verbal y física al mismo tiempo, con elementos sexuales a veces muy sutiles, a veces más sueltos, a veces escatológicos, ¿no? Pero de alguna manera todo funciona dentro de ese contexto y todo de alguna manera busca estéticamente, además, creo que está muy bien logrado por Hugo Millán a nivel de vestuario y escenografía, la música que tiene que ver, que es de Fernando Ulivi. La música me pareció soberbia, ¿no? De Fernando. Ya has trabajado bastante con Fernando, con Hugo y con Fernando trabajamos desde hace 25 años juntos, ¿no? Entonces esa cosa de decir algo y ya nos conocemos. La música... es un personaje más dentro de la obra. Y Fernando yo le dije, acá el mundo de Calígula es un mundo de rock y de circo. Por lo tanto, la música es rock y circo. Y eso es lo que trabaja todo el espectáculo, ¿no? Las luces de Pablo Caballero, con el que trabajé también bastante. Muy buena. Y la ambientación de Hugo me pareció fantástica. Porque con poco hacer mucho. Sí, lejos de hacer una escenografía que podría ser pesada, cómo va creando distintos ambientes para las distintas temáticas que se van a desarrollar, ¿no? Ese cortinado ahí. Ese teatrito. Cuando llega ese teatrito, cuando llega ese Calígula tan histriónico, ¿no? Tan circense. Claro, ahí quise jugar hasta con Botticelli, ¿no? Claro. Muchas cosas. Y yo le dije a él, yo quiero algo que dé la sensación como si estuviéramos en una casa de gobierno, ¿no? De hoy.
puede ser la Casa Rosada, puede ser cualquier casa de gobierno, ¿no? Pero ¿Puede ser la Torre Ejecutiva? También, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántos senadores o ministros se juntarían a tomar whisky, a jugar al póker en cualquiera de las casas de gobierno y a charlar sobre lo que pasa en el gobierno y sobre lo que puede ocurrir si el gobernador, en este caso el emperador, no aparece, ¿no? Uno puede también retrotraerse claro. A determinadas épocas, ¿no? Hay uno de los personajes, el de Guillermo Robales, que es el intendente, sí. que dice en determinado momento, ¿ustedes no leyeron mi libro sobre el golpe de Estado? Y si es necesario, sí, dice el militar, que es Quereas, ¿no? Que es el que comanda todo el enfrentamiento con Calígula. O sea que hay muchas cosas que lo podemos vincular quizás con un pasado reciente, quizás con una realidad que en algún momento pueda andar por ahí cerca, y advertirnos, como yo digo, ¿no? El teatro nos tiene que abrir los ojos, nos tiene que abrir las mentes, los corazones, y decirnos, bueno, algo de esto puede estar pasando o algo de esto puede llegar a pasar, claro. ¿no? Y no creo que sea ciencia ficción imaginar que pueda haber un Calígula en alguna parte, ¿no? En Latinoamérica, además, hemos tenido varios que se han creído Calígulas. ¿Qué te parece? Que siguen creyendo algunos. Y hasta la literatura latinoamericana ha sido muy receptiva, ¿no? Roa Bastos, García Márquez. Han recibido esos personajes y los han convertido en personajes tenebrosos. Bueno, ¿por qué no imaginar que puede haber un Calígula? ¿Que hay salida frente a los Calígulas? Claro que hay salida, porque el pueblo que está dominado, en este caso sojuzgado, es el que tiene también la decisión frente a estos Calígulas. Primero creyó el pueblo romano que Calígula iba a ser un gran emperador y que iba a ser el mejor de todos, y de repente se vino abajo en 3 años. Bueno, vamos a pensar un poco a quién elegimos, vamos a pensar un poco en quién confiamos y vamos a pensar un poco qué hacemos cuando la arbitrariedad se convierte en un elemento de poder permanente. Eso es terrible. Yo creo que no podemos admitir las arbitrariedades. No, que va. Y Calígula es un arbitrario que dice, bueno, mañana, intendente, vas a cerrar los graneros públicos, mañana va a haber hambre, ¿no? Y punto, y se terminó. Es mi decisión, soy libre. Bueno, también está en juego cuáles son los límites de la libertad, hasta dónde podemos hacer algo en contra de los demás, ¿no? Hasta dónde podemos desear, como le dice él en determinado momento, ¿no? Cuando yo tenga la luna, los hombres van a ser felices, ¿no? Y el amor no es nada, ¿no? El amor no es nada. Sin embargo, a él lo mueve. Sin embargo, a él lo mueve el amor, lo movía el sexo de una manera desenfrenada. Claro. Nosotros, quizás hay gente que dice, ay, sí, pero esto, claro, no tiene nada que ver con la famosa película Calígula. No, pero primero porque la película Calígula está basada en otros textos, y además porque la película Calígula se le agregaron escenas pornográficas en el medio que no tenían nada que ver frente a actores de primera como Peter O'Toole, Malcolm McDowell o John Gielgud o Helen Mirren, y los pobres actores se querían morir cuando vieron lo que el productor agregó después para hacer éxito. O sea, eso no tiene nada que ver, no van a ver la película que vieron muchos, porque algunos dicen que no la vieron, pero la vieron, sino que al contrario, va a haber un texto de Albert Camus, de un argelino nacido en 1913, que murió trágicamente en un accidente automovilístico en 1960, que fue Premio Nobel de Literatura, que estuvo en Uruguay, además, y del cual se han conocido en el 40 y creo que en el 47 o por ahí cerca, anterior a que la Comedia Nacional hiciera Calígula, en la primera versión. Pero Margarita Xirgu hizo el malentendido. ¿Qué otras versiones hubo de Mirá, Calígula? estuvo la de la comedia en el 49, después estuvo en el 81 una que hizo Marcelino Dufo, muy interesante con Roberto Jones, Nelly Goitiño e Iván Solarich, en el Anglo, y después una versión que reescribió Roberto Suárez, que dirigió María Dodera, que se llamó Una cita con Calígula, en el Teatro del Cerro, en el Florencio Sánchez. Esas fueron las versiones que hubo en Uruguay. En Argentina hubo una muy famosa con Imanol Arias, que hizo Rubén Schumacher. Yo no la pude ver, o sea, tuve algunas opiniones al respecto, pero no llegué a verla. Y después, actualmente, hay versiones en España, en México, en todos lados. Permanentemente. Pero hay como que hay momentos en que determinadas obras de determinado tiempo vuelven, ¿no, verdad? Por algo vuelven. Por algo vuelven, y quizás esa cuestión inquietante que tiene la obra la hace volver, ¿no?
Para mí es muy difícil trabajar una obra, yo estoy muy acostumbrado en los últimos tiempos a trabajar obras donde el humor es un elemento muy importante, ¿no? Y acá el humor está asordinado, está detrás de esa cosa Sí. terrible. Es una tragedia con elementos Pocas shakespearianos veces muchas veces. se siente. Claro, Es que a yo creo veces que yo lo más que uso nada como es un distensión. escape. Ahí está, Exacto. como un escape del espectador. Entonces, ¿no? me resulta difícil el background, o sea, Sí. tener la receptividad del espectador. Y yo sé que hay gente que sale choqueada y gente que me dice, ay, no, pero esto, no. Bueno, hay un caso de un comentario de unas señoras mayores que son alumnas de Paola, que Sí. dijeron, ay, no, me provocaron cosas, me dio cierta cosa, y dice, pero es la realidad, mija, es la realidad, mija. Entonces uno dice, bueno, si las cosas llegan de alguna manera, si uno por lo menos sale y dice, ay, me provocó algo y quizás tenga que ponerme a pensar sobre lo que es la realidad en la que estoy viviendo o la realidad del mundo en el que estoy viviendo y donde en cualquier momento cualquiera aprieta un botón y se estalla todo. Bueno, voy a ser responsable un poco de todo esto, ¿no? Todos tenemos que ser un poco responsables de que no haya Calígulas y de que los Calígulas no decidan por nosotros, sino que nosotros podamos decidir. Ojalá. Hemos compartido un pedacito de esta tarde, alejándonos de muchas de las cosas que ocurren en el mundo, escuchando a este gran director que es Alfredo Goldstein, que además cuando te escucho hablar así apasionado de la obra, mira, poco fue lo que dije, fue lo que dije, me dijiste que había sido una exagerada al comienzo. Te agradezco profundamente que te hayas hecho ahí un paréntesis, no lo digamos mucho, en tus actividades curriculares. Él es docente, ocupando un alto cargo, y lo dejo acá. Sí, sí. Y para venir a grabar este programa, bueno, yo sé que hace de las suyas, pero me parecía importantísimo que en este ciclo Alfredo estuviera ya. Hará 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Sí, no, ya tuvimos 4 semanas ya de 4 de semanas funciones. en el circular. Van a tener que pedir las invitaciones, las entradas, con anticipación. ¿Va los sábados y los domingos? Los sábados a las 9 y los domingos a las 7. Los domingos En la sala a las 1 del 7. circular. En la sala importante del circular. No, a mí me encanta la sala 2. ¿Te gusta? Ahora estoy trabajando en la 1, pero mi amorcito, ¿no? Está Bueno, en la sala 2. ahí dirigiste a una actriz que se ganó un Florencio por Sí, esa obra. a Isabel Esquipani, en Mi Querida, exactamente. Sí, divina. Pero bueno, esta es la sala más conocida. Exacto, fue la primera sala del La circular, primera ¿no? sala del circular. Y es como ir en cancha grande. En donde estuve a punto de recibirme profesora de piano, pero después me habilitaron igual el Ateneo, igual que Y todos bueno, los años. ¿viste? Sí. Siempre, todos tenemos recuerdos de siempre Alcázar. hay marcas. Una vez más, muchas gracias, Alfredo. Un placer contigo, Julia. Por todo. Y bueno, de ustedes me voy a despedir. Vieron que no dije nada de lo que pasó el miércoles, pero hay que tener cuidado, no hay que decir estos son pan comido, ¿no? Ni tampoco asustarnos por otros, tampoco nosotros vamos a hacer pan comido de nadie. Los que agarraron estas indirectas, allá ustedes, pero por respeto a mi invitado, ni nombré esa palabra que hoy está en casi todas las casas. Gracias. Gracias. A ustedes, que el lunes nos vaya fantástico. Chao.